Ese pasaporte azul que tienes en tus manos, ese certificado de naturalización que guardas con tanto esmero. Para millones representan la culminación de un sueño, el final de un camino largo y a veces muy difícil. Simbolizan seguridad, pertenencia, un futuro en los Estados Unidos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que esa permanencia podría no ser tan permanente como crees? ¿Sabías que el gobierno tiene una herramienta legal para quitar la ciudadanía y que, últimamente, ha decidido usarla con más frecuencia? Así es, tu ciudadanía estadounidense, si fuiste naturalizado, podría no ser para siempre. Esto no es para asustarte. Es una realidad legal que está evolucionando. Recientemente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, INDOJ, ha señalado un cambio de política que sacudió a la comunidad inmigrante, dejando claro que la desnaturalización se ha convertido en una de sus principales prioridades de aplicación de la ley civil. Esto no es un ajuste menor, es una declaración de intenciones. Es una movida que le da a los fiscales federales mucha más libertad para iniciar procesos que pueden despojar a una persona de su ciudadanía. ¿Qué significa esto para ti, para tu familia y para los casi 25 millones de ciudadanos naturalizados que viven en Estados Unidos? Significa que las reglas del juego han cambiado. Significa que el gobierno está buscando activamente casos para aplicar este proceso. No hablamos de un futuro lejano, ya está pasando. Hay casos en los que la ciudadanía ha sido revocada a personas por haber ocultado delitos graves cometidos antes de su naturalización. Estos no son incidentes aislados, sino señales de una nueva dirección. En este video vamos a desglosar qué es exactamente la desnaturalización, quién está realmente en riesgo y cómo funciona este complejo proceso legal. No nos quedaremos en los titulares alarmistas. Vamos a profundizar en los detalles, en la letra pequeña de la ley, para que entiendas la diferencia entre los mitos y la realidad. Te explicaremos qué es el fraude material, qué tipo de delitos pueden ponerte en la mira y qué protecciones existen para ti. El conocimiento es poder, y en este nuevo panorama, estar informado no es una opción, es una necesidad para proteger tu futuro y el de tu familia. Vamos a empezar con la pregunta que seguramente te estás haciendo. ¿Pueden quitarme mi ciudadanía? La respuesta corta es sí, pero la respuesta completa es mucho más complicada. Tu pasaporte estadounidense podría no ser tan permanente como crees, y entender por qué es el primer paso para navegar esta nueva realidad. El gobierno ha puesto la desnaturalización como una de sus prioridades, pero ¿significa que van a perseguir a todos los ciudadanos naturalizados? No exactamente. Te explicaremos quién está realmente en riesgo y quién puede respirar tranquilo. Antes de meternos en el meollo del asunto, es vital hacer una distinción clave, una que está en el corazón del sistema legal estadounidense. No todos los ciudadanos son iguales ante esta ley específica. Hay dos caminos principales para ser ciudadano, y la forma en que obtuviste tu ciudadanía determina el nivel de protección que tienes. Primero, y esto es para calmar miedos innecesarios, si naciste en los Estados Unidos, tu ciudadanía está blindada por la 14ª enmienda de la Constitución. Este principio se conoce como jus soli, o derecho de suelo. La cláusula de ciudadanía es clara. Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos. Para un ciudadano por nacimiento, perder la ciudadanía es un evento extremadamente raro, prácticamente imposible si el gobierno intenta forzarlo. Tendrías que cometer traición
o renunciar voluntaria y explícitamente a tu ciudadanía en una embajada o consulado estadounidense. El gobierno no puede iniciar un proceso para desnaturalizarte, porque, bueno, nunca fuiste naturalizado. Tu ciudadanía es un derecho de nacimiento, así que, si este es tu caso, puedes respirar tranquilo. Este video y estas políticas no se aplican a ti. Ahora, vamos al segundo grupo, el centro de esta discusión, los ciudadanos naturalizados. Un ciudadano naturalizado es alguien que nació en otro país y que, después de cumplir una serie de requisitos estrictos, como tener residencia permanente por varios años, demostrar buen carácter moral, pasar un examen de inglés y cívica y jurar lealtad a los Estados Unidos, se convierte legalmente en ciudadano. Para estos millones de estadounidenses, la naturalización es como un contrato. Es un acuerdo basado en la verdad y la buena fe. Juraste lealtad a Estados Unidos y, a cambio, el país te dio los mismos derechos y responsabilidades que a un ciudadano nacido aquí. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Si se descubre que la base sobre la cual se firmó ese contrato fue fraudulenta o ilegal, el gobierno argumenta que tiene el derecho de anularlo. Ahí es donde entra la desnaturalización. Es un proceso legal que solo aplica a ciudadanos naturalizados. No es una revocación automática. No es algo que un oficial de inmigración decida por sí solo. Es un procedimiento civil formal que debe llevarse a un tribunal federal, donde el gobierno tiene la carga de probar su caso. Piénsalo así. La ciudadanía por nacimiento es un derecho inherente. La ciudadanía por naturalización es un beneficio otorgado por ley y, como cualquier beneficio legal, puede ser quitado si se demuestra que se obtuvo contrario a la ley. Esta distinción no crea ciudadanos de primera y segunda clase en la vida diaria. Un ciudadano naturalizado puede votar, trabajar y vivir libremente como cualquier otro, pero sí crea una vulnerabilidad legal específica que no existe para los ciudadanos por nacimiento. La nueva política del DOJORA se enfoca exclusivamente en esta vulnerabilidad, buscando casos donde el contrato de naturalización se basó en mentiras o ilegalidades. Este video es para que entiendas las nuevas reglas de este contrato y sepas cómo protegerte. Ahora que aclaramos la diferencia clave entre ciudadanos por nacimiento y naturalizados, vamos al grano. ¿Qué acciones o circunstancias pueden realmente poner a un ciudadano naturalizado en el radar del gobierno? El memorando del Departamento de Justicia y la Ley de Inmigración y Nacionalidad son claros. No es un proceso arbitrario, debe basarse en motivos específicos. Vamos a desglosar los 4 caminos principales que pueden llevar a que te quiten la ciudadanía. Razón número 1. Fraude o tergiversación deliberada y material. Esta es, por lejos, la razón más común y la más amplia. Se basa en la idea de que obtuviste tu ciudadanía de manera fraudulenta porque mentiste o escondiste información crucial durante tu proceso de inmigración, ya sea al solicitar la Green Card o la ciudadanía. La ley lo llama ocultación de un hecho material o una tergiversación deliberada. Pero, ¿qué significa eso en la vida real? Aquí es donde la Corte Suprema de los Estados Unidos puso un freno. En el caso histórico de 2017, Maslenjak Verda, Estados Unidos, el tribunal dictaminó que no cualquier mentira es suficiente para desnaturalizar a alguien. La mentira debe ser material. Esto significa que el gobierno tiene que probar que la falsedad fue tan importante que habría cambiado la decisión de otorgarte la ciudadanía. En otras palabras, si hubieras dicho la verdad, te habrían negado la solicitud.
Veamos unos ejemplos para que quede claro. Mentira no material, digamos que en tu formulario N400 escribiste que medías 5'10", cuando en realidad mides 5'9". O quizás dijiste que nunca habías recibido una multa de tráfico, pero se te olvidó una multa por exceso de velocidad de hace 10 años. Son falsedades, sí, pero es casi imposible argumentar que afectaron la decisión de otorgarte la ciudadanía. Este es el tipo de mentiras sin importancia que la Corte Suprema dijo que no deberían ser la base para un castigo tan severo. Mentira material, y por lo tanto, peligrosa. Ahora, pensemos en algo más serio. Imagina a Carlos, que solicita la ciudadanía. En su formulario, le preguntan si alguna vez cometió un delito por el cual no fue arrestado. Carlos responde, no. Sin embargo, años antes, estuvo involucrado en un fraude financiero del que nunca lo acusaron, pero que sí ocurrió. Años después de obtener la ciudadanía, una investigación federal sobre ese fraude descubre su participación. Esa mentira en su solicitud ahora se vuelve material. ¿Por qué? Porque si Uscis hubiera sabido que había cometido un delito grave, habría determinado que no tenía el buen carácter moral requerido y habría negado su ciudadanía. Este principio de materialidad es tu protección más importante. Impide que el gobierno use pequeños errores u omisiones en tu contra. Pero también subraya la gravedad de ocultar información clave para los requisitos de elegibilidad. Los tipos de fraude que el gobierno persigue activamente incluyen: ocultar un historial criminal, no revelar arrestos o condenas, especialmente por delitos graves, usar una identidad falsa, obtener la residencia o la ciudadanía con un nombre o documentos falsos, fraude de matrimonio, casarse con un ciudadano solo para obtener papeles, sin intención de vivir como pareja. Participación en violaciones de derechos humanos, ocultar el servicio en unidades militares o policiales que cometieron crímenes de guerra o tortura. Por ejemplo, han surgido casos en los que personas fueron desnaturalizadas después de que se descubriera que habían participado en delitos graves, como fraudes a gran escala, que no revelaron. En sus solicitudes de ciudadanía, negaron haber cometido delitos por los que no habían sido arrestados. Esa mentira fue directamente relevante para su carácter moral, lo que hizo que el fraude fuera material y llevó a un juez a revocar su ciudadanía. Razón número 2. Vínculos con ciertas organizaciones prohibidas. La lealtad a Estados Unidos es la piedra angular del juramento de naturalización. Por eso, la ley es muy estricta con la afiliación a ciertos grupos que se consideran incompatibles con esa lealtad. Si, dentro de los 5 años posteriores a tu naturalización, te haces miembro de una de las siguientes organizaciones, puedes ser desnaturalizado, el Partido Comunista o cualquier otra organización totalitaria, una organización terrorista. Esta regla tiene sus raíces en la Guerra Fría y el miedo a la subversión comunista. Hoy en día, el enfoque se ha ampliado para incluir de forma destacada a las organizaciones terroristas designadas por el gobierno. Es importante notar el plazo, dentro de los 5 años. La ley interpreta esa afiliación tan pronto después de jurar lealtad como una señal de que el juramento quizás no fue sincero. Además, si mentiste durante tu solicitud sobre una afiliación pasada a uno de estos grupos, eso caería en la categoría de fraude material. La nueva directiva del DOJ pone un énfasis especial en la seguridad nacional, lo que significa que cualquier vínculo con el terrorismo o el espionaje será investigado con la máxima prioridad. Razón número 3. Negarse a testificar ante el Congreso. Este es un motivo mucho más raro y específico, pero existe.
Sí, dentro de los 10 años posteriores a tu naturalización, te citan a testificar ante un comité del Congreso sobre tus posibles actividades subversivas, y te niegas, puedes perder tu ciudadanía. Para que esto aplique, deben cumplirse varias condiciones. El testimonio debe ser sobre actividades para derrocar al gobierno de Estados Unidos por la fuerza. Debes ser condenado por desacato al Congreso, por negarte a testificar. El período de tiempo es de 10 años después de la naturalización. Este escenario es poco común, pero subraya la seriedad con la que la ley trata la obligación de un ciudadano de cooperar en investigaciones de seguridad nacional. Razón número 4. Baja deshonrosa del ejército. Un camino rápido a la ciudadanía es a través del servicio militar honorable. La ley reconoce el sacrificio de los no ciudadanos en las Fuerzas Armadas y facilita su naturalización. Sin embargo, esta vía rápida viene con una condición estricta. Si obtuviste tu ciudadanía gracias a tu servicio militar y después te dan de baja en condiciones no honorables, como una baja deshonrosa, antes de haber servido honorablemente por 5 años, tu ciudadanía puede ser revocada. La lógica es similar a la del fraude. La ciudadanía se otorgó sobre la base de un servicio honorable. Una baja deshonrosa rompe ese contrato. Demuestra que la base sobre la cual se concedió el beneficio ya no es válida. Esto no aplica a quienes sirvieron honorablemente por 5 años o más, ni a quienes obtuvieron la ciudadanía por otras vías y luego se unieron al ejército. En resumen, la desnaturalización no es para atacar a ciudadanos que obtuvieron su estatus legalmente. Es un proceso enfocado en casos donde se rompió la confianza, ya sea por fraude, por lealtad a grupos hostiles o por no cumplir con la promesa de servicio honorable. La nueva prioridad del DOJ significa que están buscando estos casos con más recursos y determinación que nunca. Entender por qué se puede perder la ciudadanía es una pieza del rompecabezas. La otra, igual de importante, es saber cómo funciona el proceso. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, ni es una decisión que un solo oficial pueda tomar. La desnaturalización es un proceso legal formal, con múltiples etapas y oportunidades para defenderse. Vamos a desglosar el camino desde la sospecha inicial hasta la orden final de un juez. Etapa 1. La investigación. ¿Cómo empieza un caso? Todo comienza con una pista, una bandera roja. Los casos no surgen de la nada. Generalmente los inician agencias federales, principalmente el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, que incluye a USCIS e ICE. ¿Qué puede disparar una investigación? Descubrimientos en nuevas solicitudes. Una fuente común es cuando un ciudadano naturalizado pide la residencia para un familiar. Al revisar este nuevo caso, un oficial puede examinar el archivo original del ciudadano y encontrar inconsistencias que se pasaron por alto. Cruces de bases de datos. El gobierno ha invertido mucho en digitalizar registros de inmigración y huellas dactilares. Iniciativas como Operation Genus y Operation Second Look fueron diseñadas para revisar viejos archivos de huellas, digitalizarlos y compararlos con bases de datos del FBI, identificando a personas naturalizadas con historiales criminales ocultos o identidades falsas. Informantes y denuncias. A veces, la información viene de denuncias de un excónyuge, un socio o cualquiera con conocimiento de un fraude. Otras investigaciones criminales. Una persona puede ser investigada por un delito no relacionado, como fraude fiscal, y durante esa investigación, los agentes descubren evidencia de fraude en su proceso de naturalización.
Una vez que se identifica una posible irregularidad, los investigadores de la Unidad de Detección de Fraude y Seguridad Nacional, FDNS, de USCIS, o los agentes de ICE empiezan a reunir pruebas. Etapa 2. La remisión al Departamento de Justicia, Tuma DOJ. Si después de investigar, el DHS cree que tiene un caso sólido, no puede actuar por su cuenta. Debe compilar un informe y remitir el caso al Departamento de Justicia. Dentro del DOJ, abogados de la División Civil revisan el caso. Actúan como un segundo filtro, evaluando la fuerza de las pruebas y decidiendo si cumplen con el alto estándar legal para ganar en un tribunal. Con la nueva priorización, es más probable que estos casos avancen. El DOJ tiene dos opciones principales: iniciar una acción civil de desnaturalización, el camino más común, con el único objetivo de revocar la ciudadanía. Presentar cargos penales. En casos de fraude muy graves, el gobierno puede presentar cargos penales. Una condena penal conlleva la revocación automática de la ciudadanía, además de posibles penas de prisión y multas. Etapa 3. El juicio civil. La batalla en el Tribunal Federal. Si el DOJ sigue la vía civil, presenta una demanda en un tribunal federal de distrito. A partir de este momento, te conviertes en el demandado en un caso judicial. Aquí es donde tus derechos procesales entran en juego. Como demandado, tienes derecho a recibir una notificación formal de la demanda. Contratar a un abogado. Y esto es crucial. Al ser un proceso civil, no penal, el tribunal no te asignará un abogado si no puedes pagarlo. Esto pone en una situación muy vulnerable a quienes no tienen recursos. Responder a la demanda y presentar tus defensas. Participar en el descubrimiento de pruebas para ver qué tiene el gobierno en tu contra. Tener un juicio ante un juez federal, quien tomará la decisión final. El gobierno tiene la carga de la prueba y el estándar es muy alto. Pruebas claras, convincentes e inequívocas. Este es un estándar más alto que en la mayoría de los casos civiles. El gobierno debe presentar un caso tan sólido que no deje dudas serias en la mente del juez. Durante el juicio se debatirán cuestiones clave como si la mentira fue deliberada y, gracias al caso Maslen-Jack, si fue material para la decisión de naturalizarte. Etapa 4. La sentencia y sus devastadoras consecuencias. Solo un juez federal puede emitir una orden para revocar la ciudadanía. Si el juez determina que el gobierno no cumplió con su carga de prueba, el caso se desestima y conservas tu ciudadanía. Pero si el juez falla a favor del gobierno, las consecuencias son inmediatas y graves. La orden anula tu certificado de naturalización. En ese instante, dejas de ser ciudadano estadounidense. ¿Y entonces qué? Por lo general, reviertes al estatus que tenías justo antes, que suele ser residente permanente. Pero el problema no termina ahí. El mismo fraude que causó la desnaturalización casi siempre es también un motivo de deportación. Así, inmediatamente después de perder la ciudadanía, la persona es puesta en proceso de deportación. Ahora, sin la protección de la ciudadanía, se enfrenta a ser expulsada de los Estados Unidos. Si tienes familiares que obtuvieron estatus a través de ti, sus casos también pueden ser revisados. Es un efecto dominó que puede destrozar familias. Etapa 5. El derecho a la apelación. La decisión de un juez de distrito no es necesariamente la última palabra. Tienes derecho a apelar ante un tribunal de apelaciones. Este proceso puede llevar meses o años, durante los cuales tu estatus puede quedar en un limbo legal. Como ves, el proceso de desnaturalización es un maratón legal, no un sprint. Está diseñado para ser metódico,
pero la nueva postura del DOJ lo ha convertido en un campo de batalla más activo. Y aunque existen protecciones, la carga emocional y financiera para la persona acusada es inmensa. Bien, hemos cubierto mucho terreno complejo. Desglosamos la nueva prioridad del gobierno, diferenciamos la seguridad de un ciudadano por nacimiento de la vulnerabilidad de uno naturalizado y exploramos las razones y el proceso para revocar una ciudadanía. Entonces, ¿cuál es el mensaje final? ¿Deberían los casi 25 millones de ciudadanos naturalizados vivir con miedo? La respuesta es un no, con matices. No se trata de vivir con miedo, sino con conciencia y preparación. Vamos a recapitular. La desnaturalización es real y su uso está en aumento. Sin embargo, no es una herramienta para atacar a la comunidad inmigrante en general. Está enfocada en casos donde hay evidencia clara, convincente e inequívoca de fraude grave. La ley, reforzada por decisiones de la Corte Suprema como Maslenhak, exige que el fraude sea material, lo que te protege de perder tu estatus por errores menores. El verdadero riesgo lo corren aquellos que saben que hay una discrepancia grave en su historial migratorio, quienes deliberadamente ocultaron un pasado criminal, usaron una identidad falsa, participaron en un matrimonio fraudulento o mintieron sobre su participación en actos de persecución. Para este grupo, la nueva política significa que el riesgo de ser descubierto es más alto que nunca. Para la gran mayoría de ciudadanos naturalizados que hicieron su proceso honestamente y no tienen nada que ocultar, el riesgo directo es bajo, su ciudadanía es segura. Sin embargo, el clima actual de mayor escrutinio puede generar ansiedad y es importante saber cómo actuar. Por eso, nuestro llamado a la acción es claro y tiene dos partes. Primero, si tienes la más mínima duda sobre tu caso de inmigración, si hay algo en tu pasado que te inquieta, por pequeño que sea, no te guíes por rumores o miedo. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Lo mejor es buscar asesoría legal confidencial. Consulta con un abogado de inmigración calificado. Un buen abogado puede revisar tu historial en privado, evaluar cualquier riesgo y aconsejarte sobre los pasos a seguir. Una consulta profesional puede darte la tranquilidad que necesitas o el plan de acción que requieres. Segundo, para todos, la clave es mantenerse informado a través de fuentes confiables. El panorama legal está cambiando. Comprender tus derechos y las leyes que te afectan es esencial. Si este análisis te pareció útil y te ayudó a entender mejor este tema crítico, te pedimos que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Nuestro compromiso es seguir brindando información clara y profunda sobre las leyes de inmigración que impactan a nuestra comunidad. Comparte este video con amigos o familiares que también sean ciudadanos naturalizados. Ayúdanos a combatir la desinformación con conocimiento. Tu ciudadanía es el resultado de un gran esfuerzo y un profundo compromiso. Protégela estando informado, siendo proactivo y conociendo tus derechos.